Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su presencia en esta conferencia de prensa convocada por el Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, para presentar los resultados de la encuesta Percepciones sobre las personas mayores en Costa Rica del 2021. Dirigirá esta conferencia de prensa la máster Nelly López Alfaro, máster en Gestión Territorial y de Ambiente, quien es la directora del Instituto de Estudios Sociales en Población y de UNA. Y le acompañarán en el panel Noelia Alfaro Vargas, quien es máster en Gerontología de la Universidad de Costa Rica y quien es investigadora y coordinadora del programa de envejecimiento, cambios poblacionales y retos sociales del IDESPO de la Universidad Nacional. También participa Rebeca Espinosa Herrera, quien es magíster en perspectiva de género en los derechos humanos y es investigadora también del programa de envejecimiento, cambios poblacionales y retos sociales del Instituto de Estudios Sociales en Población, IDESPO, de la Universidad Nacional. Les dirigirá las palabras de bienvenida la máster Nelly López Alfaro. Adelante. Muy buenos días, es un gusto tenerlos nuevamente en nuestras actividades de conferencias de prensa del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO. En este 45 aniversario de nuestro instituto, donde nuestra misión siempre ha sido generar información para los tomadores de decisión. En este caso, el día de hoy nos reúne un tema que es sumamente importante, justamente es la percepción que existe sobre las personas mayores en Costa Rica en este 2021, todavía año de pandemia. Este proyecto, esta encuesta fue generada dentro de un proyecto que se llama Estudio de Componentes Psicosociales en la calidad de vida de la población adulta mayor. Además, se enmarca dentro del programa de envejecimiento, cambios poblacionales y retos sociales. Para iniciar esta conferencia de prensa, vamos a revisar los aspectos metodológicos con los cuales hemos arrancado y que es muy importante enmarcar, en los cuales nos hemos generado para hacer este estudio. Inicialmente decirles que nuestras investigadoras y Noelia Alfaro como coordinadora del programa de envejecimiento, así como Rebeca Espinosa como investigadora, a lo largo de estos años han investigado sobre las diferentes percepciones sobre la población adulta mayor. El objetivo de este estudio justamente es esto, analizar las percepciones sobre mitos, estereotipos y participación social de las personas adultas mayores en Costa Rica. Para esto, se realizó una encuesta entre el 28 de junio y el 16 de julio de este año y la encuesta se realizó entre las personas de 18 años a 64 años, que eran costarricenses o extranjeras con 2 años o más de residir en el país y que eran usuarias de telefonía celular, además de que estuvieran residiendo en el territorio nacional. Otro elemento importante es que la muestra es de 816 personas y esto tiene un error de muestreo del 3.4% con un nivel de confianza del 95%. Esto justamente es la variable dicotómica que se asume como una variabilidad máxima. Significa que todos los resultados de esta encuesta realmente tienen un alto valor de muestreo y de confianza. Igualmente, se trató de ajustar la muestra por la no respuesta con base a la encuesta nacional de hogares, la ENAO, del INEC del 2020, tanto tomando en cuenta la distribución por sexo, edad y educación. Teniendo claro estos aspectos metodológicos, ahora paso la palabra a la máster Noelia Alfaro Vargas para que detalle las características sociodemográficas de la población en estudio. Noelia, tenés apagado el micrófono.
Gracias, Nelly. Buenos días. Con respecto a los aspectos sociodemográficos de este estudio, un 51,9% de las personas participantes fueron mujeres, un 48,1% fueron hombres. Con respecto a los grupos de edad, un 43,4% se ubican entre los 18 y los 35 años, un 31,1% entre los 36 y los 50 años y un 25,5% entre los 51 a 64 años. Con respecto al nivel de instrucción, el 33,4% de las personas entrevistadas mencionó tener primaria completa o menos, el 42,1% mencionó tener secundaria y el 24,5% manifestó tener un nivel universitario. En la realidad costarricense, en nuestros imaginarios sociales se han construido una serie de mitos y estereotipos sobre las personas adultas mayores. Principalmente estereotipos negativos ligados al declive y a la pérdida en la etapa de la vejez, lo cual resulta preocupante en un país que sufre un acelerado envejecimiento poblacional. En este sentido, indagamos sobre los mitos y estereotipos sobre las personas adultas mayores. En este cuadro podemos observar la opinión de las personas entrevistadas sobre algunas situaciones con las que se relaciona en la cotidianidad a las personas adultas mayores por el nivel de acuerdo en que se encontraban. Con respecto a la situación, las personas adultas mayores ya no pueden aprender cosas nuevas como tecnología, idiomas o cursos. Podemos observar que un 70,7% de la población entrevistada se encuentra muy en desacuerdo o en desacuerdo con esta afirmación. Uno de los estereotipos presentes en la sociedad costarricense es considerar que las personas adultas mayores son enfermas, según nos indica el CONAPAN en el 2013. Al consultarle a la población de estudio si consideran que las personas adultas mayores siempre están enfermas, podemos observar que hay un alto porcentaje de un 62,5% que se encuentran muy en desacuerdo o en desacuerdo con esta afirmación y un 27,8% que se encuentran de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. En cuanto al aspecto de que si las personas adultas mayores se aíslan de las demás personas, podemos observar que un 58,3% se encuentran muy en desacuerdo o en desacuerdo con esta afirmación y un 32,9% consideran que están de acuerdo o muy de acuerdo. En esta misma línea se consultó si las personas adultas mayores tienen menos amigas y amigos que las personas más jóvenes, a lo cual un 51,4% están muy en desacuerdo o en desacuerdo con esta afirmación y un 43,7% de acuerdo o muy de acuerdo. Se consultó también si consideraban que las personas adultas mayores son como niñas o niños. Podemos observar que hay un alto porcentaje de las personas entrevistadas, un 66,6%, que están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. En cuanto a la idea de que las personas adultas mayores son frágiles o vulnerables, podemos observar también que hay un alto porcentaje de la población entrevistada, un 74,4%, que considera que están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Con respecto a si las personas adultas mayores son cariñosas, podemos observar que la mayoría, un 90,1%, considera que se encuentra de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Y finalmente, con respecto a si las personas adultas mayores son sabias, podemos observar que un 94% consideran que están de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. En esta encuesta también se indagó sobre las actividades que realizan las personas adultas mayores. Con respecto a esto, se consultó la opinión de las personas entrevistadas sobre la frecuencia con la que creen que las personas adultas mayores realizan algunas actividades. Entre estas, rezar, meditar y orar.
podemos observar que el 87,8% de las personas entrevistadas consideran que lo hacen mucho. Con respecto a la actividad de conversar o compartir con familiares, manifestaron un 63% de la población entrevistada que lo realizan mucho. Sobre conversar o compartir con amigas y amigos, podemos observar que un 54,8% consideran que lo realizan mucho. En cuanto a realizar labores domésticas, un 45,8% de las personas entrevistadas consideran que lo realizan mucho. En cuanto a cuidar a niñas y niños entre 0 y 12 años, el 40,3% considera que lo realizan mucho, un 44,3% que lo realizan poco, y podemos observar que un 15,4% consideran que lo realizan nada. En cuanto a trabajar para resolver sus necesidades básicas, un 29,5% considera que lo realizan mucho, un 55,5% que lo realizan poco y un 15% que lo realizan nada. En cuanto a practicar actividad física o deportiva, podemos observar que un 26,7% considera que lo realizan mucho y un 62,6% que lo realizan poco. Un 10,7% considera que lo realizan nada. Ahora, al analizar la opinión de las personas entrevistadas sobre la frecuencia con la que creen que las personas mayores realizan algunas actividades por grupos de edad, podemos observar que con respecto a conversar o compartir con familiares, en general, los 3 grupos de edad consideran que las personas adultas mayores lo realizan mucho. Si lo vemos por los grupos etarios de 18 a 35 años, el 71,7% considera que lo realizan mucho. El 59,4% de las personas entre 36 y 50 años consideran que lo realizan mucho. Y las personas de 51 a 64 años, el 52,5% consideran que lo realizan mucho. Se puede observar cómo este porcentaje va disminuyendo conforme avanza la edad. También podríamos señalar que con respecto a practicar actividad física o deportiva, los 3 grupos de edad en general consideran que las personas adultas mayores lo realizan poco. Si vemos los porcentajes por grupos etarios, podemos observar cómo estos van disminuyendo conforme aumenta la edad. Y en cuanto a rezar, meditar y orar, podemos observar que en general los 3 grupos de edad consideran que las personas adultas mayores lo realizan mucho, un 87,8%. Si lo vemos por grupos etarios, podemos observar cómo el porcentaje va disminuyendo conforme aumenta la edad. Seguidamente le voy a dar el espacio a la magíster Rebeca Espinosa para que continúe con el tema del significado de ser una persona adulta mayor. Buenos días. Lo mencionó la compañera Noelia Alfaro, en esta investigación también se incorporó el tema del significado de ser una persona adulta mayor. Por esto, a las personas entrevistadas se les consultó, según su opinión, qué significaba ser una persona adulta mayor. Ante esto, el 13,4% indicó ser una persona con sabiduría, el 10,1% una persona de edad avanzada, el 9,6% ser una persona con cierta edad, acá indicaban un número en particular, el 9,5% ser una persona con experiencia o vivencias, el 7,4% ser una persona que merece respeto, paciencia, amor o cariño, el 4,9% hizo referencia a ser una persona con deterioro o pérdida de capacidades físicas o mentales y el 4,9% indicó que ser una persona mayor significaba una etapa de la vida. Al desagregar por grupos de edad la opinión de las personas entrevistadas sobre lo que significa ser una persona adulta mayor, en este cuadro podemos observar cómo en el caso de las personas de 18 a 35 años,
Entre las principales respuestas que nos brindaron, el 14,2% señaló que significa ser una persona con sabiduría, el 13,2% una persona de edad avanzada, el 11,1% ser una persona con cierta edad, el 10,2% una persona con experiencia y vivencias. Para las personas de 36 a 50 años, el 13,2% indicó de igual manera que era una persona con sabiduría, el 9,5% una persona de edad avanzada, el 11,6% una persona con cierta edad, el 10,7% una persona con experiencia y vivencias. Y finalmente, en el caso de las personas de 51 a 64 años, el 14,1% de las personas entrevistadas indicaron que ser una persona adulta mayor significa ser una persona con sabiduría, el 8,4% una persona con experiencia y vivencias, el 7,9% una persona con deterioro o pérdida de capacidades físicas o mentales y el 7,4% una persona de edad avanzada. Otro de los temas que se incorporó en esta encuesta fue el de la participación social de las personas adultas mayores. Este tema ha sido planteado por la Organización de las Naciones Unidas como uno de los principios en favor de las personas de edad, como también por la Organización Mundial de la Salud, la cual lo ha establecido como uno de los determinantes del envejecimiento activo, señalando las diferentes contribuciones que las personas adultas mayores realizan a la sociedad, como también indicando la importancia del involucramiento de este grupo de población en diferentes actividades en la vida familiar, en la vida política, como también en las actividades de voluntariado. Frente a esto, a las personas entrevistadas se les consultó qué tanto en Costa Rica se respeta y se integra en diferentes espacios a las personas adultas mayores. En cuanto a la integración en espacios familiares, el 56,3% de las personas entrevistadas indicaron que esto ocurre con poca frecuencia en el país. Sobre qué tanto son respetadas las personas adultas mayores, indicaron las personas entrevistadas en un 62,3% que esto ocurre poco en Costa Rica. Y respecto a la integración de las personas adultas mayores en espacios de toma de decisiones en la sociedad, el 63,5% de las personas entrevistadas manifestaron que esto ocurre con poca frecuencia en el país. Respecto a el principal aporte que las personas adultas mayores realizan a la sociedad costarricense, las personas entrevistadas señalaron en un 22,8% la experiencia, un 20,4% referencia a la sabiduría, un 11,2% al conocimiento, un 5,8% a brindar consejos, un 5,4% a la enseñanza en diferentes ámbitos y otro 5,4% a la transmisión de valores. Otro tema que se incorporó en esta investigación fue el de los derechos humanos. Por esto, a las personas entrevistadas se les consultó si en Costa Rica se respetan los derechos humanos de las personas adultas mayores. Ante esto, el 50,6% de las personas entrevistadas señalaron que en el país no se respetan los derechos humanos de esta población. Un 47,1% señaló que esto sí ocurre y un 2,3% de las personas entrevistadas no sabían si esto pasa en el país o no respondieron a la pregunta. Ahora, al tomar la respuesta de las personas sobre el respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores y desagregarla por nivel educativo, en este cuadro podemos observar cómo en el caso de las personas que cuentan con primaria completa o menos, el 53,2% de las personas entrevistadas
señalaron que en el país no se respetan los derechos humanos de las personas adultas mayores. Para aquellas personas entrevistadas que cuentan con secundaria, el 50,4% señaló que en el país sí se respetan los derechos humanos de esta población, mientras que en el caso de aquellas personas entrevistadas que cuentan con formación universitaria, el 53,6% indicó que en el país no se respetan los derechos humanos de las personas adultas mayores. Ahora, al tomar la respuesta de aquellas personas que consideran que en el país sí se respetan los derechos humanos de las personas adultas mayores e indagar la frecuencia con la que consideran que se encuentran integradas en diferentes espacios, podemos observar en este cuadro como 59,9% indicó que en los espacios familiares esto ocurre mucho y un 39,6% indicó que esto ocurre poco. Mientras que respecto a la integración en espacios de toma de decisiones en la sociedad, el 35,8% señaló que esto ocurre mucho y un 58,1% manifestó que esto ocurre poco. Otro tema que se analizó, que se incorporó en esta investigación, fue el de la edad ideal para pensionarse. Este es un tema de relevancia en el país que se encuentra vinculado con política pública, con el envejecimiento de la población y que es de interés para todas las personas. Por esto, a las personas entrevistadas les consultó cuál debía ser la edad ideal para que las personas se pensionen en Costa Rica. Ante esto, se obtuvo que para las personas entrevistadas, la edad promedio ideal para pensionarse en Costa Rica son los 60 años. A continuación, vamos a pasar a conversar sobre los principales hallazgos identificados en este estudio. Para eso voy a brindarle la palabra a mi compañera Noelia Alfaro. Con respecto a los principales hallazgos, hemos evidenciado que existe un alto porcentaje de las personas participantes en este estudio que poseen la percepción de que las personas adultas mayores tienen la habilidad de seguir aprendiendo en diferentes áreas. Como un resultado positivo, gran parte de las personas entrevistadas, un 62,5%, no perciben la vejez como sinónimo de enfermedad. Un alto porcentaje del 66,6% de las personas participantes en el estudio se encuentran de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: las personas adultas mayores son como niños o niñas. Concepción que sí resulta muy preocupante porque esto podría llevar a ejercer conductas de autoridad, de sobreprotección y de control sobre la población adulta mayor, según nos indica el CONAPAN en el 2013. La mayoría, el 74,4% de las personas participantes en este estudio están de acuerdo o muy de acuerdo con la situación: las personas adultas mayores son frágiles o vulnerables. Este aspecto también es preocupante porque se generaliza la fragilidad o la vulnerabilidad para todas las personas adultas mayores, cuando es fundamental entender que el envejecimiento y la vejez se caracterizan por la heterogeneidad, donde envejecemos de forma distinta y donde hay una influencia de una serie de factores físicos, sociales, psicológicos, económicos que influyen en el cómo cada persona envejece. La mayoría de la población consultada, el 90,2%, está de acuerdo, muy de acuerdo con la afirmación: las personas adultas mayores son cariñosas. En esta misma línea, la gran mayoría está de acuerdo, muy de acuerdo con la afirmación: las personas adultas mayores son sabias. Entre las actividades que las personas entrevistadas perciben que las personas adultas mayores realizan con mayor frecuencia, se encuentran rezar, orar y meditar.
y un 63% de las personas entrevistadas percibe que las personas adultas mayores comparten o conversan con familiares con mucha frecuencia, lo que representa una proporción importante. Sin embargo, hay un significativo porcentaje de un 35,9% que opinan que lo realizan poco. Mi compañera Rebeca Espinosa va a continuar. Bueno, en lo que respecta a la opinión sobre lo que significa ser una persona mayor, como pudimos plantear anteriormente, las principales respuestas emitidas por las personas entrevistadas se vinculan con sabiduría, experiencia, la edad, ser una persona que merece respeto, cariño, paciencia, como también se señala el deterioro o la pérdida de capacidades físicas o mentales. En el caso de este estudio, el 63,3% de las personas entrevistadas considera que en Costa Rica las personas adultas mayores son poco respetadas. El 56,3% señala que están poco integradas en los espacios familiares y el 63,5% indica que se encuentran poco integradas en los espacios de toma de decisiones. Lo anterior pone en evidencia la necesidad de trabajar en el país en campañas de sensibilización y concientización en el tema del edadismo, particularmente al encontrarnos en el decenio del envejecimiento saludable, el que tiene como uno de sus ámbitos de actuación cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar respecto a la edad y envejecimiento, tal como lo plantea la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, en esta investigación identificó que un 8,5% de las personas entrevistadas no sabían o no respondieron cuál era el principal aporte que las personas adultas mayores realizan a la sociedad costarricense, lo que muestra desconocimiento sobre la situación de la población adulta mayor en el país respecto a las contribuciones que éstas realizan, como también en cuanto a las actividades y a los espacios en los que ellas y ellos se desenvuelven. En lo que respecta a los derechos humanos, pudimos identificar cómo el 50,6% de las personas entrevistadas señalaron que en el país no se respetan los derechos humanos de las personas adultas mayores, lo que es imprescindible para que éstas puedan disfrutar de una vida digna. Por otra parte, los resultados de la encuesta muestran que para las personas entrevistadas, la edad promedio ideal para pensionarse en el país son los 65 años. Finalmente, podemos señalar que los resultados de este estudio evidencian la importancia de generar políticas públicas, medidas, acciones dirigidas a sensibilizar y concientizar a la población sobre el proceso del envejecimiento y la etapa de la vejez desde un enfoque de curso de vida que involucre a todas las generaciones, promoviendo un trato digno y una actitud positiva hacia las personas adultas mayores en todos los ámbitos, como también generando oportunidades de participación social y de vinculación para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas las personas a medida que envejecen. Estos serían entonces los hallazgos que identificamos con el desarrollo de esta investigación. Maribel. Perdón, no puedo iniciar mi video por algún motivo, creo que está bloqueado, pero no importa. Procedemos entonces a realizar el resumen ya puedo. Muchas gracias al administrador. Procedemos entonces a realizar un resumen de 1 minuto cada una de las panelistas, por favor, para que quede grabado para los efectos que necesitan las y los periodistas presentes. Gracias. Los demás podemos apagar la cámara y el micrófono. Muy bien. Existe un alto porcentaje de las personas participantes en este estudio que poseen la percepción de que las personas adultas mayores tienen la habilidad de seguir aprendiendo en diferentes áreas,
Como un resultado positivo, gran parte de las personas entrevistadas, el 62,5%, perciben la vejez como sinónimo de enfermedad. Perdón, no perciben la vejez como sinónimo de enfermedad. La mayoría, el 74,4% de las personas participantes en este estudio, están de acuerdo o muy de acuerdo con la situación. Las personas adultas mayores son frágiles o vulnerables. Esto es preocupante porque se generaliza la fragilidad o la vulnerabilidad cuando no todas las personas adultas mayores tienen esta condición. En esta misma línea, la gran mayoría está de acuerdo o muy de acuerdo, un 94%, con la afirmación: las personas adultas mayores son sabias. Entre las actividades que las personas entrevistadas perciben que las personas adultas mayores realizan con mayor frecuencia se encuentran rezar, orar y meditar. Un 63% de las personas entrevistadas perciben que las personas adultas mayores comparten o conversan con familiares con mucha frecuencia, lo que representa una proporción importante. Sin embargo, hay un significativo porcentaje de un 35,9% que opina que lo realizan poco. Respecto a la opinión sobre lo que significa ser una persona adulta mayor, las principales respuestas emitidas por las personas entrevistadas se vinculan con sabiduría, experiencia, la edad, ser una persona que merece respeto, cariño, paciencia o con deterioro o pérdida de capacidades físicas o mentales. De acuerdo con las percepciones de la población entrevistada en Costa Rica, las personas adultas mayores son poco respetadas e integradas en los espacios familiares y en los de toma de decisiones en la sociedad. En este estudio se identificó que un 8,5% de las personas entrevistadas no sabían o no respondieron cuál es el principal aporte que las personas adultas mayores realizan a la sociedad costarricense, lo que muestra desconocimiento sobre la situación de la población adulta mayor en el país. En cuanto a los derechos humanos, el 50,6% de las personas entrevistadas señalaron que en Costa Rica no se respetan los derechos humanos de las personas adultas mayores. Por otra parte, los resultados de la encuesta muestran que para las personas entrevistadas, la edad promedio ideal en la que la población en Costa Rica debe pensionarse son los 60 años. Muchas gracias. Vamos a proceder con el espacio de preguntas. Las personas que deseen hacer su pregunta pueden solicitar la palabra en el chat o anotarla ahí mismo. Tenemos una pregunta de Mariano Rodríguez. ¿El cuidar niños y niñas y los oficios domésticos deberían tener alguna remuneración económica para fortalecer la economía monetaria de la persona adulta mayor? Bueno, esa es una pregunta bastante importante. Por ejemplo, acá voy a vincularlo con uno de los datos de esta investigación. Por ejemplo, acá se señala, voy a buscarlo por aquí, se hace referencia a un 15%. Ajá. Por ejemplo, entre las actividades que realizan las personas mayores respecto a cuidar a niñas y niños, acá se indica con un 15,4% que lo realizan nada. Si nos remitimos a la realidad, esta es, y hay distintos estudios realizados por otras personas especialistas en el tema de envejecimiento y vejez, la actividad del cuidado de niños y niñas es una actividad que suelen realizar mucho las personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la actividad de los cuidados de los niños y las niñas puede ser desarrollada por las personas adultas mayores de manera formal o informal, pero esto va a depender de la decisión que tomen las personas adultas mayores sobre cómo quieren desarrollar esta actividad. Por lo tanto, si las personas deciden realizarlo de manera informal, es decir, si yo como mamá o yo como papá, como tía, como tío, decido que quiero ayudarle a mi hija, a mi hijo, a cuidar a mis nietos, o quiero ayudar a mi sobrina a cuidar a sus hijos, ¿verdad? No necesariamente ahí no va a haber un pago, ¿verdad? Porque es de manera informal.
entonces no va a mediar un pago y yo como persona adulta mayor estoy tomando la decisión. Lo que no quiere decir que este trabajo no vaya a ser reconocido socialmente, porque ese es el gran problema que gira en torno al trabajo de cuidados, que no es reconocido ni valorado socialmente. Por eso es que aquí, por ejemplo, tenemos ese 15,4%, ¿verdad? Que se señala que nada, que no se cuida, ¿verdad? A niños y a niñas cuando es una actividad que en realidad es asumida por muchas personas adultas mayores. Ahora, si las personas adultas mayores, por ejemplo, lo quieren realizar de forma remunerada, está bien. Ahora, ¿debería tener alguna remuneración económica para fortalecer la economía monetaria de la persona adulta mayor? El trabajo en cuidados, bueno, debería tener una remuneración. Incluso esta es una gran discusión que se ha dado en diferentes espacios sobre cuánto debería reconocerse económicamente el trabajo que se realiza desde los hogares, el trabajo que se realiza en materia de cuidados, en trabajo doméstico, cómo debería este ser remunerado y la valoración que debería dársele, atribuírsele a estos trabajos, ¿verdad? Pero esta es una gran discusión que tiene que generarse a nivel país. Lo que sí es importante en este caso es señalar que, por ejemplo, en esta investigación no se consultó, ¿verdad? Aquí yo estoy emitiendo una opinión como investigadora, pero no es un tema que se haya abordado en esta investigación. Pero sin duda alguna, el tema de los cuidados, las personas mayores sí deberían recibir algún tipo de remuneración por este tipo de trabajos. Lo que pasa es que muchas veces acá lo que está en el centro es la decisión que tomen las personas sobre cómo es que quieren llevar a cabo este tipo de actividades, porque generalmente si lo estamos abordando desde el tema de el trabajo de cuidados informal, las personas lo están viendo como una forma de ayudar, de colaborar, de contribuirle a ese otro familiar, ¿verdad? Entonces, ahí no media un pago. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta de Alonso Martínez Yo quería Sequeira. referirme, Maribel. Perdón, disculpe, Sí. Noelia. Adelante. Sí, con respecto a esto, bueno, entra también, hay un mito, hay un estereotipo en la realidad costarricense que es asociar la vejez con improductividad, principalmente porque las personas, la mayoría de las personas adultas mayores no están insertadas en el ámbito laboral o bien porque se encuentran jubiladas. Sin embargo, no se toman en cuenta todos los aportes que realizan las personas adultas mayores. Entre estos, dentro de sus aportes, muchas personas adultas mayores asumen el cuidado de sus nietos para que las personas adultas puedan salir a trabajar. Estos trabajos son invisibilizados, o sea, se brinda un gran aporte a la economía del país, a la productividad del país, sin embargo, se invisibiliza esta acción de las personas adultas mayores que están aportando a la economía, porque si ellos no cuidan a estos nietos, ¿cómo van a salir a trabajar estas personas, sus hijos, ¿verdad? Y sus hijas. Y sin duda alguna, pues es una discusión que hay que generar a nivel país, porque a mí me parece que sin duda debería ser remunerado y no debería ser más un trabajo invisibilizado, ¿verdad? Porque es un trabajo invisibilizado en el ámbito del país. Eso sería, muchas gracias. Gracias. Continuamos con la pregunta de Alonso Martínez Sequeira. De cara al envejecimiento de forma acelerada de la población costarricense, ¿cómo evalúan los resultados obtenidos con respecto a la percepción de esta población? Podríamos decir que en algunos aspectos es favorable. Por ejemplo, vemos con respecto al mito de asociar vejez con enfermedad, se evidencia que hay un alto porcentaje de las personas que no tienen interiorizado este mito, que es uno de los mitos más recurrentes, no solo en Costa Rica, sino en el ámbito de otros países. Podemos observar que también con respecto al mito de la sabiduría,
que es un alto porcentaje de las personas que considera que las personas adultas mayores tienen conocimientos. También es importante analizar que es muy alto el porcentaje de las personas que consideran que los derechos humanos no se están respetando. Eso es un tema fundamental de cara al envejecimiento poblacional, porque necesitamos generar una cultura definitivamente que respete los derechos de las personas. Entonces, en algunos aspectos se evidencia que la encuesta arroja pues resultados positivos porque se han generado algunos cambios, pero también en otros aspectos podemos evidenciar cómo hay porcentajes muy altos que precisamente ligado al no respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores, a que las personas adultas mayores no son integradas en sus hogares o en las decisiones en el ámbito país. Y entonces es importante trabajar más en ese sentido a nivel país. Rebeca, ¿se va a referir al tema? Sí, en este tema me parece que es sumamente importante, a partir de los resultados de la encuesta, trabajar a nivel país en la imagen positiva del envejecimiento. Cómo debemos empezar a promover esta imagen y rescatar todos los aportes que las personas adultas mayores realizan a la sociedad costarricense. Eso es lo más importante, y empezar a trabajar justamente en esa desmitificación de todos los mitos y estereotipos que giran en torno al tema del envejecimiento y la vejez. Gracias. Mariano Rodríguez pregunta, con la percepción positiva de los adultos mayores sobre sabiduría, ¿cómo aprovechar sus saberes para fortalecer los valores positivos en Costa Rica? Bueno, este es un aspecto muy importante. Sin duda alguna, es fundamental aprovechar todo el conocimiento y la sabiduría que poseen las personas adultas mayores. Una estrategia que podemos utilizar es generar encuentros intergeneracionales entre personas adultas mayores y personas jóvenes. Podríamos empezar desde la niñez a generar espacios en las comunidades de encuentro, donde las personas adultas mayores y los niños puedan interactuar en actividades donde puedan generar un intercambio recíproco y donde las personas adultas mayores puedan inclusive transmitir la memoria histórica, porque al final, ¿quiénes tienen la memoria histórica de nuestro país? Bueno, son las personas adultas mayores. Entonces, es muy importante generar esos espacios en las comunidades, en los diferentes ámbitos de la educación, para que se pueda generar esa interacción entre las generaciones que va a permitir que las personas adultas mayores puedan sentirse útiles, transmitiendo todo ese conocimiento y esa sabiduría. Y también cuando nosotros generamos estos acercamientos intergeneracionales en actividades que tienen que ser planificadas, ¿verdad? Que no es simplemente unir grupos en un salón, sino que tienen que ser actividades planificadas con objetivos de lo que vamos a lograr con esa interacción. Y es muy importante esta interacción porque a la vez podemos desmitificar lo que piensa un grupo poblacional con respecto al otro. Muchas veces las personas adultas mayores ven con estereotipos a la población joven, y los jóvenes tienen una visión estereotipada sobre las personas adultas mayores. Entonces, en estos encuentros de generaciones, logramos que estos mitos, estas percepciones erróneas vayan cambiando en la interacción. Entonces yo creo que esa sería una estrategia muy ideal. También la educación ojalá desde el preescolar, en que los niños vayan entendiendo el proceso de envejecimiento y que vayan entendiendo los estilos de vida saludable, también ayudan a cambiar mitos y estereotipos, y que las personas tengan una visión diferente de la vejez que permita generar oportunidades para poder escuchar a la persona adulta mayor, porque estos mitos y estereotipos generan
el rechazo de las personas jóvenes hacia las personas mayores. Entonces, muy importante educar desde las etapas más tempranas para que se vayan eliminando estos mitos y de paso las personas tengan la apertura para socializar más con las personas adultas mayores y de esta manera poder transmitir todo su conocimiento. Sí, en este caso yo quisiera agregar que también es una forma de aprovechar justamente esos saberes de las personas mayores es a través de la participación social, la participación que estas personas puedan tener en diferentes espacios a nivel familiar, a nivel comunal, la participación política. Ahí es donde se pueden aprovechar también los diferentes conocimientos que las personas mayores hayan adquirido a lo largo de su vida, a partir de su formación profesional. Ahí es donde se puede sacar provecho a todo lo que estas personas también puedan enseñar o transmitir a otras personas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Josué Alvarado sobre la edad de retiro. ¿Se mantienen los 60 años o en otras mediciones resultó diferente? ¿Consideran que la edad actual de retiro es la adecuada para el buen vivir de la población? Bueno, en el caso de nuestro programa de investigación, en cuanto a las mediciones, esta es la primera vez que hacemos esta pregunta, entonces no podríamos hacer referencia a otros estudios. Y en cuanto si consideramos que la edad actual de retiro es la adecuada para el buen vivir de esta población, en este momento lo que hacemos referencia a nosotros es a las percepciones de las personas entrevistadas y no podríamos plantear en términos generales qué podría pensar el resto de la población costarricense o cuál es la opinión o percepción del resto de la población. De igual forma, el tema de cuál es la edad ideal o lo que piensan las personas sobre el tema de cuál es la edad adecuada para retirarse en torno al buen vivir de la población mayor, eso está muy relacionado con lo que piense cada persona, ¿verdad? Lo que cada persona sienta, porque cada quien sabe cuánto tiempo más considera que puede continuar trabajando o que quisiera continuar trabajando. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que desea formular? De no ser así, pues entonces procederíamos con el cierre de la conferencia de prensa. Nelly López, si quiere dirigirles algún mensaje de despedida, por favor. Sí, decirles a todos los que nos acompañan esta mañana que estamos a las órdenes. Cualquier otra consulta, el informe se les va a hacer llegar, así como la presentación. Creo que este tema definitivamente nos está dando luces de una población a la cual tenemos que atender y que tenemos que visualizar desde otra perspectiva, tratando de eliminar mitos y estereotipos. Así que les invitamos a revisar el estudio y también a divulgar nuestros resultados. Igualmente quedamos a las órdenes para cualquier consulta posterior a esta conferencia de prensa. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por su participación y que tengan muy feliz día. Buenos días. Buenos días, gracias.